Om Tat Sat. Continuamos con la lectura del Mahabharata, Drona Parva o el libro de Drona. Capítulo cuarto, titulado Supritika, el elefante de Bhagadatta. El ejército de Duryodhana vio los caballos blancos de Arjuna dirigiéndose hacia la zona sur del campo de batalla, y estaban seguros de que el plan de Drona tendría éxito. Después de que Arjuna se había ido, los dos ejércitos se precipitaron el uno contra el otro con la intención de destruirse mutuamente. Arjuna se dirigió a la zona sur. Los hermanos Trigartas habían dispuesto su ejército en forma de luna menguante. Arjuna tenía que luchar a solas contra aquel enorme ejército, pero no le importaba. Mientras su carro se dirigía hacia los Trigartas, Arjuna le dijo a Krishna, con una tenue sonrisa en sus labios: Krishna, fíjate en esta gente que ha decidido morir hoy. Me divierte ver a los Trigartas sonriendo. Deberían estar llorando, pero quizás sonríen porque van a alcanzar el cielo. Considerando el hecho de que son unos grandes pecadores, este es el único modo concebible en el que pueden ir al cielo. Si no, nunca podrían tener ni un atisbo de los dominios de Indra. Quizás sea eso lo que les hace tener un aspecto tan feliz. ¡Vamos, Govinda! ¡Apresurémonos! Tenemos que acabar con esta gente para volver con Yudhishthir. Arjuna levantó su Devadatta y la sopló con todas sus fuerzas. Los Trigartas estaban preparados para recibirle. Sus flechas le dieron la bienvenida a Arjuna, quien les devolvió su ataque. Susarma y sus hermanos eran luchadores excepcionales, y Arjuna era, por supuesto, excelente. No era de sorprender que la batalla durara largo tiempo. Arjuna y Krishna estaban literalmente envueltos por la copiosa lluvia de flechas de sus enemigos. Subaju, uno de los reyes enemigos, se estaba enfrentando ahora con Arjuna. Era un excelente tirador, pero Arjuna le cortó su arco y luego su mano. Luego vino Susarma junto con 10 grandes guerreros. Arjuna era demasiado buen contrincante para todos ellos. Sudamba fue el primero en morir y los otros le siguieron muy pronto. Todos, menos Susarma el Trigarta. El ejército se puso nervioso y se produjo una dispersión general corriendo hacia el ejército principal. Susarma estaba muy enojado con ellos y les dijo: todos habéis jurado que ganaríais o moriríais. No está bien que os vayáis corriendo ganándoos el desprecio de todos los demás. Así que todos regresaron porque tenían que hacerlo. Parte del ejército estaba formado por los Narayanas, los guerreros que Krishna le había dado a Duryodhana. Todos regresaron para luchar. Arjuna estaba un poco irritado por la vuelta del ejército. Él esperaba que fuera el fin de la lucha. Dijo: Krishna, han decidido morir. No tienen aprecio a sus vidas. Puedo verlo. Observa cómo les mato a todos. Mientras decía esto, Arjuna fue atrapado en una lluvia de flechas.
Venían tan rápidas y eran tantas que no podía ver nada. No se podía ver el carro de Arjuna. El hijo de Indra se enfureció y pensó que había llegado el momento de usar los astras divinos. Con la frente fruncida en un hermoso ceño, Arjuna sopló su Devadatta. Invocó al dios Tuashtar y lanzó el astra divino. Era un astra maravilloso e hizo que los soldados alucinasen viendo miles de Arjunas y miles de Krishnas. Cada hombre pensaba que el que estaba a su lado era Arjuna y empezaron a matarse entre ellos. Hubo una completa aniquilación en el ejército de los Trigartas. Los que quedaron asaltaron a Arjuna y Arjuna les mataba por cientos, pero los Trigartas no se inmutaban, cubriendo a Arjuna y a Krishna con sus flechas. La oscuridad causó una gran fatiga a Krishna, que tenía su cuerpo humedecido de sudor, y gritó: «Arjuna, ¿dónde estás? No puedo verte, no puedo ver nada. Estas flechas me están desbordando. Querido amigo, no sé si estás vivo o muerto». Arjuna estaba loco de ira. Invocó el astra divino llamado Vayavya y se produjo un terrible tornado. El manto de flechas desapareció en un momento. Arjuna y Krishna podían ver de nuevo y pudieron observar cómo el tornado absorbía al ejército, sacándolo del campo. Los soldados parecían un montón de hojas secas siendo arrastradas por el viento. No pudieron resistir la furia del astra divino. Varios de los guerreros del lado de los Trigartas fueron aniquilados por los dos astras divinos invocados por Arjuna. Arjuna esperaba que ya iba a estar libre para volver al lugar donde estaba luchando Yudhishthir, pues no sabía los estragos que había causado Drona. Mientras tanto, la lucha continuaba. Desde el principio, Drona avanzó hacia el lugar donde estaba situado Dharmaraj. Su intención era capturarle tan pronto como pudiera. Sabía que Arjuna era poderoso y no sabía lo que tardaría en volver de su lucha con los Saptakas. Por lo tanto, fue rápidamente al encuentro de Yudhishthir. Dharmaraj tenía a Drishtadyumna a su lado y le dijo: «Oh nacido del fuego, debemos cuidar de que Drona no me capture». El comandante del ejército Pándava sonrió a Yudhishthir y le dijo: «Él puede haber prometido hacerlo, pero, mi señor, no le será fácil mantener su promesa mientras todos estemos aquí para hacer que sus palabras sean solo palabras». Drona, en su deseo de complacer a ese odioso Duryodhana, se ha propuesto realizar una acción muy ruin, pero no ocurrirá. Castigaremos a ese hombre por esta injusta acción. Cuando Drona, en su deseo de capturar a Yudhishthir, avanzaba hacia el ejército de los Pándavas, vio que Drishtadyumna estaba ya avanzando hacia él. Esto hizo que Drona se detuviera por un momento. No le gustaba encontrarse con Drishtadyumna, quien estaba destinado a causarle la muerte. Para el supersticioso Drona, aquello era como un mal presagio. Le evitó y siguió adelante, encontrándose con el ejército de Drupada, que estaba situado para proteger a Yudhishthir. Para distraer la atención de Drishtadyumna, Durmuka, un hermano de Duryodhana, fue a retarle.
Dristadiumna le cubrió con sus flechas al tiempo que trataba de luchar con Drona. Durmuka siguió hostigando a Dristadiumna, produciéndose un duelo singular. En la oscuridad que habían causado las flechas de Durmuka, Drona se las arregló para atravesar la defensa que había puesto Dristadiumna. Ya estaba muy cerca de Yudhisthir. Drona parecía un león tratando de cazar a un ternero que se había separado de la vaca. Satyajit estaba allí defendiendo a Yudhisthir y atacó a Drona, pero Drona cortó su arco. Él tomó otro arco y siguió luchando. Otro hermano de Drupada, de nombre Vrika, vino a ayudar a su hermano. Drona acosó a los dos con sus poderosas flechas y mató al valiente Vrika. Esto irritó a Satyajit, quien arremetió contra Drona, matando a su conductor y cortando su arco en dos. Pero Drona le cortó la cabeza a Satyajit con una flecha de punta curvada. Cuando vio la muerte de Satyajit, el ejército pándava se conmocionó. Los hermanos Kekaya y los otros hermanos de Drupada vinieron a defender a Yudhisthir. Virata también estaba allí. Vieron que Drona iba directo hacia el carro de Dharmaraj. El hermano de Virata, llamado Satanika, vino hasta el frente. Trató de evitar que Drona se acercara a Yudhisthir y luchó con valor, pero Drona le cortó la cabeza. Viendo que 3 grandes héroes habían sido aniquilados en pocos momentos, cundió el pánico en el ejército de los pándavas. Nadie podía acercarse al terrible Drona. El campo de batalla parecía ser el escenario escogido para la danza fatídica del dios de la muerte. Sikandi, Vasudhana y Satyaki fueron los 3 siguientes en enfrentar a Drona, pero él, sin inmutarse, logró hacerles retroceder con sus terribles flechas. No eran flechas. Eran como teas encendidas que calcinaban a cualquiera que se acercaba. Drona estaba ya muy cerca de Yudhisthir, pero este recordó las instrucciones de Arjuna y, montándose en el caballo más veloz que consiguió, huyó al galope del campo. Los héroes pándavas no dejaban de estar amedrentados por Drona y no podían detener su acoso. Su furia era peor que la de Bhishma. Varios de los hermanos de Drupada y Dristadiumna estaban luchando con él. El príncipe Sushitra cayó muerto y por todo el campo se oían gritos de «¡Matad a Drona! ¡Matad al comandante sediento de sangre!». Pero nadie podía matarle. Puso a todo el ejército en fuga, pero no había sido capaz de lograr lo que se había propuesto. No pudo capturar a Yudhisthir, a pesar de su cruel matanza. Duryodhana estaba en medio del campo con Radeya, observando el pánico del ejército pándava. Estaba extremadamente complacido con Drona y dijo: «Mira, Radeya, fíjate cómo el gran ejército pándava está siendo derrotado por nuestro Acharya. Esos héroes no son capaces de enfrentarse con Drona. Tengo el sentimiento de que nunca más pensarán en la guerra. Están demasiado ocupados evitando las flechas de Drona para pensar en luchar de nuevo contra él. Fíjate en Bhima. No es capaz de enfrentarse con el Acharya. Se da cuenta de que nuestro Acharya es demasiado poderoso para él. Los pándavas perderán hoy la esperanza de seguir vivos. Renunciarán a sus ideas sobre el reino. Estoy seguro».
A Radeya no le gustaron aquellas palabras del rey y dijo: amigo mío, no juzgues tan ligeramente a los grandes Pándavas. No son cobardes, ni tampoco personas que olviden el pasado. Son poderosos guerreros y héroes valientes. ¿Crees que olvidarán las muchas injusticias que se les han hecho? ¿Crees que Bhima se olvidará de la comida envenenada que le diste cuando era un niño pequeño? ¿Cómo va a olvidarse de la ciudad de Varanavata? ¿Crees que olvidará el juego de dados? ¿Crees que ha olvidado los 13 años de sufrimiento que tuvieron que soportar por tu culpa? Por favor, amigo mío, no te adormezcas en ese sentimiento de falsa seguridad por el éxito pasajero de tu gurú. Puedes estar seguro de que contraatacarán. No son héroes ordinarios. Piensa en Satyaki, en Drishtadyumna y en los hermanos Kekaya. Fíjate, mi señor, el hijo de Vayu viene con sus ojos rojos como ascuas de carbón, y los otros héroes le siguen como una multitud de nubes de lluvia rodeando al sol. Tengo el sentimiento de que el gran Acharya está ahora en una situación precaria. Creo que conviene que vayamos en su ayuda. Parece que la necesita desesperadamente. Duryodhana quedó un poco desconcertado por las palabras de Radeya, pero vio que decía la verdad. Fue con sus hermanos a ayudar a Drona y Radeya también estaba con ellos. Entonces se produjo una gran lucha entre las dos huestes. Nakula y su hermano estaban quemando el ejército de los Kurus, y los hijos de Draupadi estaban al frente causando una gran destrucción, mientras que Abhimanyu estaba tan extraordinario como siempre. Surgieron los duelos de costumbre. El hecho de que Yudhishthira hubiera escapado sin ser capturado por Drona les dio nueva vida. El ejército de elefantes de Duryodhana estaba siendo destruido por Bhima, como era su costumbre. Entonces llegó el rey Bhagadatta con su magnífico elefante Supritika. La aparición de Bhagadatta fue algo terrible. Su elefante era invencible, era un gran motivo de peligro para el ejército pándava. Temían a aquel hermoso elefante y al igualmente hermoso Bhagadatta sentado en él, como el Señor de los cielos sobre su elefante Airavata. Este elefante parecía disfrutar molestando a Bhima. Siempre iba directo hacia el carro del hijo de Vayu, y esta vez estaba haciendo lo mismo, consiguiendo hacerlo pedazos, lo cual causó terror en el ejército. Todos pensaban que había matado a Bhima. Yudhishthira vino con el ejército de los Panchalas, pues temía que al hijo de Vayu le había ocurrido lo peor. El elefante se disponía ahora a destruir el ejército. El rey de Darshanas trajo su elefante, y Yudhishthira cubrió al elefante de Bhagadatta y a su conductor con una nube de flechas afiladas, pero cayeron sobre ellos como gotas de lluvia. La lucha continuaba. Bhagadatta espoleó al elefante con su pie, yendo derecho hacia el carro de Satyaki. En pocos momentos, el carro quedó reducido a un montón de madera y metal. Si no hubiera saltado a tiempo, Satyaki habría perecido instantáneamente. El elefante arremetió de nuevo contra Bhima, quien había vuelto al frente de batalla. El hijo de Vayu fue atrapado por la trompa del elefante. El elefante había enroscado su trompa alrededor del cuerpo de Bhima y lo levantó en el aire. Lo hubiera hecho pedazos
si no se las hubiera arreglado para soltarse. El hijo de Vayu se metió debajo del elefante y comenzó a atacarle, haciéndole dar vueltas y vueltas. Él estaba bajo sus piernas, pinchándole. El elefante trató de matar a Abhimanyu dirigiéndose contra su carro, pero también él se salvó saltando ágilmente a tiempo. El ejército de los Pándavas estaba siendo mantenido a raya por un solo elefante. Era terrible y no podían hacer nada contra él. Bhima se había encontrado con un adversario de su talla. Nada podía contra aquel elefante. La estampa de Vagadatta, sentado en su cuello, lanzando flechas y jabalinas en todas las direcciones, estaba causando pánico en el ejército. Había un terrible griterío de agonía en el ejército pándava y de alegría en el ejército Kuru. El estruendo que producían resonaba en los 4 puntos cardinales. Así termina el capítulo 4 del Drona Parva, o el libro de Drona del sagrado Mahabharata, titulado Supritika, el elefante de Vagadatta. Los quiero mucho. Hare Krishna. Haribol.